Muy buenas tardes. El día de hoy, yo, Belén Espinosa, junto a mis compañeras Yeray Loaiza, Nicole Navarrete, Cristina Gess y Romina Muñoz, les vamos a hablar acerca de la motilidad gastrointestinal y funciones hepáticas. Primero empezaremos por la motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal es el conjunto de movimientos musculares el cual implica la contracción y relajación coordinada de los músculos lisos, tanto del estómago, intestino delgado, grueso y ano, lo que harán posible que los alimentos se puedan desplazar dentro del tracto gastrointestinal. Existen distintos tipos de motilidad. Uno de ellos es el peristaltismo, el cual es la acción automática que va a impulsar el alimento a través del tracto gastrointestinal. Este va a comenzar cuando la pared gastrointestinal es distendida y estimulada por la presencia o la llegada inminente de alimento o quimo. Cuando esto pasa, se va a producir una contracción del músculo que está detrás del alimento y al mismo tiempo también una relajación delante del alimento. Esta combinación va a hacer que el alimento sea empujado hacia adelante. Este movimiento puede hacerse más fuerte o más débil, todo producto de señales del sistema nervioso. Cuando el intestino se estira, se va a liberar una sustancia que se llama serotonina, la cual activará a unos nervios que harán que se liberen sustancias como la acetilcolina y sustancias P, que hacen que el músculo se contraiga detrás del alimento, y otros nervios que harán que se liberen sustancias como óxido nítrico y BIP, que harán que el músculo se relaje delante del alimento. Otro tipo de motilidad es la segmentación, la que hace que el contenido intestinal avance más lento. Su principal función va a ser mezclar bien el quimo. Durante la segmentación, una parte del intestino se va a contraer en ambos extremos y luego se va a contraer en el centro. Esto va a hacer que el quimo se vaya moviendo hacia atrás y hacia adelante repetidamente, logrando que la mezcla quede mucho más uniforme. Cuando una persona está en ayuna, el comportamiento del músculo liso va a cambiar. En este periodo se van a producir ciclos de movimientos llamados complejos motores inmigratorios o MMC, los cuales iniciarán desde el estómago hasta el ilion. Cada MMC tiene 3 fases. La fase 1 es un periodo sin actividad, en la fase 2 va a aparecer una actividad eléctrica y mecánica irregular y en la fase 3 se va a producir una serie de contracciones regulares. Durante estos ciclos va a aumentar las secreciones del estómago, la bilis y los jugos pancreáticos, los cuales ayudan a limpiar el estómago e intestino delgado de restos de alimentos, preparándolos para la siguiente comida. Este ritmo eléctrico básico lo inician las células intersticiales de Cajal. Su función es coordinar la actividad peristáltica y la motora de otro tipo, como fijar el ritmo de segmentación. El ritmo eléctrico básico por sí mismo rara vez produce contracción muscular, pero los potenciales en espiga, superpuestos en las porciones más despolarizantes de las ondas del ritmo eléctrico básico, sí aumentan la tensión muscular. La porción despolarizante de cada espiga se debe a la entrada de calcio y la porción repolarizante se debe a la salida de potasio. En el estómago, unas 4 veces por minuto. En el duodeno, unas 12 veces por minuto. En la parte final del ilion, unas 8 veces por minuto. Y en el colon sube desde 2 hasta 6 veces por minuto. Motilidad de la boca. La masticación rompe las partículas alimenticias de gran tamaño y mezcla el alimento con las secreciones de las glándulas salivales. En la boca, el alimento es mezclado con saliva y propulsado hacia el esófago. Motilidad del esófago. Tras la deglución, se inicia una onda peristáltica primaria, que es una contracción muscular coordinada que empuja el bolo alimenticio por el esófago. Si el alimento no llega al estómago con esta onda, se activa una onda peristáltica secundaria. El músculo estriado domina en el tercio superior, mientras que el músculo liso actúa en los 2 tercios inferiores. El esfínter esofágico inferior se relaja al final para permitir
el paso del alimento al estómago y se cierra después para evitar el reflujo gástrico. Todo este proceso está regulado por el sistema nervioso entérico y el vago. Las células intersticiales de Cajal están situadas en la capa muscular externa circular, cerca del plexo mientérico, y el alimento es almacenado en el estómago, mezclado con ácido, moco y pepsina, y es liberado a una velocidad constante y equilibrada hacia el duodeno. En el intestino delgado, las células intersticiales de Cajal están situadas en la capa muscular externa circular. Las contracciones de segmentación desplazan el quimo de un lado a otro y aumenta su contacto con la superficie de la mucosa. El peristaltismo propulsa el contenido intestinal hacia el colon. En el colon, los movimientos son coordinados por la actividad eléctrica básica y la motilidad disminuye su velocidad para permitir que el colon absorba agua, sodio y otros minerales. La motilidad del recto comienza cuando las heces llenan el recto. Esto provoca que el recto se contraiga y el esfínter anal interno se relaje. El esfínter anal externo se mantiene cerrado porque se controla voluntariamente para evitar que las heces salgan. Cuando se requiere evacuar, el esfínter externo se relaja y permite la salida. Todo esto está controlado por reflejos nerviosos que coordinan los movimientos para evitar accidentes. El centro del vómito en la formación reticular del bulbo raquídeo consta de varios grupos dispersos de neuronas que controlan los diferentes componentes del acto del vómito. Puede activarse por irritación gastrointestinal, cinetosis, emociones o sustancias en sangre que estimulan la zona emetógena. Involucra receptores 5-HT3 y D2, cuyos antagonistas ayudan a controlar el vómito, especialmente en quimioterapia. Funciones hepáticas. El hígado filtra la sangre del sistema digestivo a través de los sinusoides en lóbulos formados por láminas de células hepáticas. Durante este paso, la sangre se modifica antes de drenar a la cava inferior. También se produce la bilis, que fluye por canilículos hasta el colédoco y el duodeno, controlados por la hormona CSK. Las células de Kupffer fagocitan desechos y la vesícula biliar almacena la bilis, y su estructura plegada ayuda a evitar los cálculos. Principales funciones metabólicas. El hígado regula el metabolismo de carbohidratos almacenando glucosa como glucógeno y liberándola cuando es necesario. Participa en el metabolismo de lípidos, produciendo colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas. También transforma ácidos grasos en energía cuando hay ayuno. En el metabolismo de proteínas, desamina aminoácidos. Convierte el amoníaco en urea y sintetiza proteínas plasmáticas como la albumina y factores de coagulación. Además, convierte vitaminas y minerales en formas activas. Almacena hierro, vitaminas como la A, D y B12. Y participa en la regulación hormonal y en la detoxificación de medicamentos y sustancias tóxicas. Principales funciones desintoxicantes. El hígado elimina toxinas de forma física y bioquímica. Las células de Kupffer fagocitan bacterias y partículas presentes en la sangre, mientras los hepatocitos transforman sustancias tóxicas mediante enzimas de citocromo P450. Primero las modifican químicamente y luego las inactivan por conjugación. Estas sustancias son menos tóxicas y se eliminan por la bilis. Función de la bilis. La bilis es un líquido producido por el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se libera en el intestino delgado durante la digestión. Su función principal es emulsionar las grasas, lo que significa que las divide en gotas más pequeñas para que las enzimas digestivas, como la lipasa, actúen mejor. Esto facilita la absorción de ácidos grasos y vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Además, la bilis también sirve para eliminar del cuerpo sustancias como la bilirrubina, el colesterol
y ciertos medicamentos o toxinas, cumpliendo así un papel tanto digestivo como excreto. La bilis se forma principalmente por secreción activa de ácidos biliares, acompañada de otros compuestos como colesterol, bilirrubina y fosfatidilcolina. También ingresa sustancias por difusión en los conductillos biliares. Los colangiocitos modifican su composición, reabsorben nutrientes, secretan bicarbonato, IgA y moco, lo que ayuda a mantener la bilis estéril y proteger el conducto biliar. La producción de proteínas plasmáticas ocurre en el hígado principalmente por acción de los hepatocitos. Estas células sintetizan varias proteínas importantes que circulan en la sangre, como la albúmina, mantiene la presión oncótica y transporta sustancias como hormonas, medicamentos o ácidos grasos. Factores de coagulación como fibrinógeno, protrombina y otros esenciales para detener la hemorragia. Las globulinas no inmunes participan en transporte y defensa. Proteína C reactiva y otras proteínas de fase aguda aumentan la respuesta a inflamación. Estas proteínas se sintetizan a partir de aminoácidos. El retículo endoplasmático regoza de los hepatocitos y luego se procesan y secretan al torrente sanguíneo. La producción depende del estado nutricional y la función hepática. El rol del hígado en la hemostasis del amoníaco. El hígado cumple un papel clave en la hemostasis del amoníaco, una sustancia tóxica que se genera principalmente en el metabolismo de los aminoácidos por un proceso de desaminación. Fisiológicamente, los hepatocitos captan del amoníaco y lo convierten en una urea mediante el ciclo de la urea, también llamado ciclo de Krebs, que ocurre en el citosol y las mitocondrias de estas células. La urea, que es mucho menos tóxica, se libera luego a la sangre y se excreta por los riñones a través de la orina.